Antes de entrar de lleno a la práctica, maestros, te voy a mostrar un ejemplo. Un ejemplo de cómo debe quedar de manera general un proyecto comunitario en su diseño. Suponemos, vamos a suponer, estoy con el maestro, yo soy de español, vamos a suponer que soy de español, está la maestra de artes y el maestro de inglés. Estamos reunidos los tres y decimos, compañero, vamos a hacer nuestro primer proyecto de este ciclo escolar. ¿Por dónde partimos? Entonces, el compañero de inglés dice, compañeros, acuérdense que ya hicimos el diagnóstico socioeducativo institucional, ya tenemos el documento, lo hicimos de manera colaborativa, ya tenemos mucha información. Vamos a consultarlo. ¿De qué ámbito queremos hacer el proyecto? Dice la maestra de artes. El español dice, bueno, vamos a hacerlo del escenario comunitario. Acuérdense que hay tres escenarios cuando hacen su diagnóstico. Un diagnóstico de aula, diagnóstico de escuela y un diagnóstico de la comunidad. Entonces estos maestros se van a su diagnóstico del escenario comunitario y empiezan a revisarlo. Y dicen, bueno, nosotros en la escuela organizamos este diagnóstico, evidentemente aplicando instrumentos como encuestas, entrevistas, talleres focales, asambleas, test, ir a investigar, investigación de campo, en fin. Y organizamos la información en dos columnas, así sencillo, sin redacciones rimbombantes. Identificamos aspectos que facilitan el aprendizaje del escenario comunitario y los enlistamos. Y por otro lado, enlistamos aquellos aspectos que no favorecen el aprendizaje de los alumnos, que a la postre se convierten en barreras para el aprendizaje y la participación. Solo los enlistamos. ¿De dónde obtuvimos la información? Vuelvo a repetir, pues entrevistamos, hubo talleres focales, hubo cuestionarios, fuimos a investigar al ayuntamiento, etcétera, etcétera. Empezamos a redactar. Entonces, los maestros dicen, mira, aquí hay aquí hay información que urge atender. Es más, recientemente en la comunidad hubo una situación de este tipo. De acuerdo a talleres focales, lo puse en negritas, con padres de familia y líderes comunitarios, se identifica que se le está dando un uso irracional al agua potable y los manantiales que surten agua al pueblo se están secando. Este es un problema real, una situación real. A la larga o a mediano plazo, esto se puede convertir en una barrera para el aprendizaje y la participación. Si hay escasez de agua en la familia, va a influir en muchos aspectos y uno de ellos es en el aprendizaje o en que el alumno se concentre estrictamente en su formación académica. Entonces, este problema, esta situación, ¿la podemos llevar al aula vinculándola con contenidos y PDA? La respuesta es sí, ¿ok? Ese ya es el primer paso. Analizar el diagnóstico comunitario de aula o de escuela, según decida el equipo de trabajo. En este caso estamos con el escenario comunitario. Entonces los compañeros dicen, bueno, esta información la extraemos. ¿Qué sigue? Sigue llenar o irnos al programa analítico institucional que hicimos. Entonces empiezan a revisar su programa analítico y dicen, bueno, aquí vamos a agregar ese problema en forma de pregunta, ¿ok? ¿Cómo quedaría en forma de pregunta esa información que recién gestionamos? ¿Cómo sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de conservar el agua en sus hogares y escuela? ¿Ok? Sensibilizar. No vamos a resolver el problema con un proyecto escolar, con un proyecto comunitario, pero sí podemos impactar de manera positiva sensibilizando a los estudiantes y a la comunidad. ¿Cuáles son los ejes articuladores? Pensamiento crítico, perfil de egreso. ¿A qué rasgo del perfil de egreso le abono si desarrollo este problema? Desarrollan el pensamiento crítico, que es el 10. ¿Con qué estrategia nacional me puedo apoyar? La estrategia nacional de lectura. Y aquí viene lo bueno. Aquí no está en el ejemplo, pero te lo estoy narrando. La estrategia es aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Bien, ¿qué falta? Falta la contextualización, es decir, vincular contenidos y PDA con este problema, ¿ok? Entonces el maestro español encontró la función creativa del español en la expresión de necesidades e intereses comunitarios. El PDA, en este caso,
aquí me faltó cambiarle, es primer grado. Identifica una situación problemática de la comunidad haciendo uso del pensamiento crítico para plantear diversas formas creativas de resolverla, por ejemplo, con un cuento, ¿ok? Entonces, el maestro de inglés va a hacer lo mismo, buscar un contenido y un PDA que se vincule con este problema. El maestro, maestra de artes, buscar un contenido y un PDA que se adecue a este problema. Si el proyecto fuera interdisciplinario, estos tres PDAs que se seleccionaron se trabajarán durante todo el proyecto, ¿ok? De manera articulada, armónica, colaborativa. Las tres disciplinas tienen el mismo fin, tienen la misma meta que es sensibilizar a los estudiantes. Y en el proceso, durante el proceso, desarrollar habilidades académicas que se relacionan con estos tres PDAs, ¿ok? Esta hoja es del programa analítico. Bien, este fue el paso 2. Paso 3, entonces, maestros, empezar a diseñar nuestro proyecto comunitario, ¿ok? Este proyecto comunitario se titula El misterioso caso de la fuente sin fin y cómo salvarla. Que este es un elemento clave en un proyecto, maestros. El título. El título de un proyecto es clave. Debe enganchar, generar curiosidad, despertar o motivar al alumno. Bueno, ¿de qué se tratará? Se ve interesante, ¿ok? Y una portadita por ahí, ¿ok? Bien, empezamos a diseñar, maestros. Este es el formato que les estoy proponiendo. Cada escuela debe tener su formato, su estilo y su forma de redactar o de planear sus proyectos comunitarios. Yo lo estoy haciendo con un formato tradicional de celdas o un formato de tablas con distintas celdas. Puede ser también con una V heurística de Google, puede ser con un mapa mental, puede ser redactado así en prosa, todo corrido. Pueden grabar un video con las distintas fases y momentos y ese ser su planeación. Pueden hacer audios acompañados de algunos documentos que respalden esa planeación. El formato, ustedes lo deciden, maestros. No hay un formato universal. Si hay un directivo que te dice, este es el formato que se va a utilizar y ni uno más, no le ha entendido a la NEM. Y si tú lo aceptas, tampoco le has entendido a la NEM, porque una de las máximas de la nueva escuela mexicana es que haya emancipación de parte de los alumnos. Pero si ni los mismos maestros pueden emanciparse, siguen jugando el rol del oprimido, pues entonces esto es en cascada y nada cambiará, seguiremos igual, con una visión instrumentalista, con una visión de hay que entregar porque me van a poner palomitas y no me van a levantar un acta administrativa, seguimos igual, ¿ok? Bueno, entonces este es un formato, no es receta ni es obligación, si te sirve, ocúpalo. Si no te sirve, adáptalo, transfórmalo o pásalo al formato que tú utilizas, ¿ok? Este formato tiene los elementos que nos solicitan la NEM, por eso es que lo estoy proponiendo, ¿ok? Bueno, también te aclaro que todo este material, esta presentación te la voy a compartir en la carpeta de donde voy a colocar todos los documentos de este webinar, ¿ok? Así que no te preocupes por eso. Bien, lo primero, título del proyecto, ahí está, el misterioso caso de la fuente sin fin y cómo salvarla, campo formativo, lenguajes de primero y secundaria, ejes articuladores, pensamiento crítico, artes y experiencias estéticas, contenido, la función creativa, el PDA. Ahora, todo esto, maestros, lo copio y lo pego de mi programa analítico. Ok, si mi programa analítico está lleno como es, solo lo copio y lo pego aquí. Ahí está. Aquí viene lo bueno. Debo redactar el problema del contexto, ya lo tengo también en el programa analítico, lo copio y lo pego. La evidencia. Si es disciplinar, me pongo de acuerdo con mis alumnos. ¿Cuál puede ser la evidencia final? O les propongo varias y que ellos vayan decidiendo o también escucharlo. Hay que darle participación a los alumnos. Si es interdisciplinar, es decir, que estamos trabajando con inglés y artes, entonces nos ponemos de acuerdo y lo sometemos a votación con los alumnos. En este caso, como es un proyecto disciplinar, el maestro de español dice, voy a trabajar con un cuento ilustrado sobre la conservación del agua. Los alumnos van a escribir e ilustrar cuentos que narren historias enfocadas en la importancia de conservar el agua. Maravilloso.
Redacto un propósito sencillo, sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de conservar el agua, etcétera. Y aquí viene un ejercicio que muchos se quiebran la cabeza o creen que es algo raro. Y es simplemente cómo vinculo los libros de texto al proyecto que estoy diseñando desde cero. Muy simple, agarro mi libro de lenguajes y elijo aquellas lecciones que se vinculan con el contenido y el PDA, y si se vinculan con el problema, mucho mejor. Y lo coloco aquí, géneros literarios y páginas, creaciones literarias, páginas. Agarro mi libro de múltiples lenguajes y busco por ahí algún cuento, algún relato interesante que me sirva para sensibilizar a mis estudiantes para este proyecto. En este caso, el asombroso mundo de los arrecifes de coral. Pongo las páginas. En nuestro libro de proyectos lo agarro y empiezo a buscar un proyecto que me puede servir de base, incluso para esta planeación, o que complemente con otras actividades este proyecto. En este caso, encontramos un proyecto que se llama Un Mundo de Palabras, Historias y Lecturas y las Páginas. Ok, esa es la vinculación de los libros de texto. No es nada del otro mundo, ¿ok? Bueno, dicho esto y hecho esto que se llama técnicamente segmento curricular, todo esto que está aquí arriba y que antes ustedes ponían nombre del maestro, fecha de inicio, fecha de término, quién revisa, las fechas, todo ese adorno que poníamos arriba, quítenlo más. Eso no sirve. Nos sirve los elementos curriculares de un proyecto que voy a diseñar de manera sencilla, concreta. ¿Ok? Aquí están. Entonces entramos a las tres fases. La fase número uno es planear el proyecto. Dentro de esa fase tenemos que identificar, recuperar y planear. ¿Qué identificamos? Pues simple y sencillamente identificamos algunos elementos, en este caso, que se vinculen con el problema, pero en la comunidad, como por ejemplo aquí hay una actividad sencilla. Los alumnos discuten en grupos sobre problemas de escasez y desperdicio de agua en sus comunidades, crean mapas mentales para visualizar causas y consecuencias. Aquí ya estoy sensibilizando a los alumnos. Recuperamos información sobre lo que saben respecto a las prácticas de conservación del agua de la comunidad a nivel local, etcétera. Y planeamos de manera colaborativa el proyecto. ¿Cuántas sesiones? Yo aquí puse 6, pueden ser menos. En evaluación formativa, maestros, la sugerencia es que no pongamos, voy a evaluar con una rúbrica, luego con una lista de cotejo, luego con no sé qué. Lo ideal, maestros, es poner actividades que garanticen el carácter formativo de la evaluación. Es decir, en lugar de decir revisar libreta, voy a poner participación activa en los debates, informes de la investigación, presentación del proyecto, de cómo lo planearon. Listo. Los recursos, ustedes lo deciden. Y ahí tenemos ya la fase 1 de manera sencilla, concreta, sin tanto rollo. Fase 2, acercamiento, comprensión, reconocimiento, concreción. Lo mismo, redactamos actividades concretas, sencillas, que realmente vamos a realizar. Número de sesiones, evaluación formativa y los recursos. Fase 3, integración, difusión, consideraciones y avances. Número de sesiones, evaluación formativa y los recursos. Hasta ahí, maestros, sería mi planeación didáctica, lo que corresponde al plano didáctico de este proyecto disciplinar, que es el proyecto 1 de un problema del contexto real. ¿Ok? Entonces, ¿qué me falta? ¿Con qué herramienta de evaluación voy a hacer la evaluación del proyecto? Y aquí tú puedes decidir si haces herramientas de evaluación por cada fase o por cada momento, o haces una sola herramienta con criterios que van tocando o abordando o evaluando, en este caso, desempeños de los alumnos durante las tres fases con sus momentos. ¿Cuál es la diferencia, maestros, de esta herramienta de evaluación, que es una lista de cotejo, respecto a las listas de cotejo normales? Las listas de cotejo normales dice, cumple con la actividad número 1, sí o no. Redactó sin tener errores de ortografía, sí o no. Trabajó de manera colaborativa, sí o no. Esa es es una lista de cotejo normal. No quiere decir que no sirvan, sí sirven. Pero como la NEM promueve el pensamiento crítico,
tiene una perspectiva sociocrítica de la realidad. La realidad la abordan los alumnos desde una perspectiva sociocrítica. Entonces los criterios, maestros, se convierten en criterios sociocríticos y se redactan en forma de pregunta. Si el alumno se va a autoevaluar o se van a autoevaluar en equipo, ellos se van a preguntar, ¿identificamos las principales causas y consecuencias de la problemática del agua en nuestra comunidad? Eso corresponde a la fase 1, momento 1 y 2. ¿Lo presentamos o no? Ya ellos discutirán si realmente han comprendido las causas y consecuencias de esa problemática. Y aquí en de estas dos siguientes casillas, ellos mismos dicen, de este criterio, ¿qué logros observamos? No, pues todos opinamos, reflexionamos de manera real, nos enfocamos en la realidad del pueblo y no de lo que dicen los libros o las noticias. ¿Qué sugerencias me doy? Bueno, para la próxima hay que tener más orden cuando estamos haciendo la actividad, hay que proponer otras ideas más fundamentadas, no tan así escuetas. Listo. ¿Ahí qué estamos haciendo, maestros? Gestionando el talento de los alumnos, desarrollándolos de manera integral, desarrollando el pensamiento crítico, analizar desde una perspectiva sociocrítica su realidad, no solo los libros o la actividad. El alumno se está centrando en transformar, no en cumplir para obtener puntos. Ese es el paradigma que debemos derribar. Es difícil, por supuesto, más. Es difícil, pero tenemos que ensayar a ver qué tal sale. ¿Ok? Bueno, ese sería el proyecto ya, maestros. Y bueno, es momento, maestros, de ir más allá, porque lo que vamos a hacer a continuación rebasa por lejos, por mucho, este ejemplo que te di, ¿ok? Tú te vas a llevar, maestros, 19 prompts que si lo sabes utilizar, distribuir y tienes el tiempo, a lo mucho te vas a llevar media hora haciendo todo, a lo mucho. Pero realmente esto está listo en 15 minutos. Te voy a dar estos prompts, maestros, diseñados desde cero, con base en las orientaciones pedagógicas de la NEM. No son prompts genéricos que hay por ahí en las redes sociales, en YouTube o en otros cursos que te dicen, a ver, pídele que te haga un proyecto, ya hace un proyecto genérico. No, el proyecto que te va a hacer este prompt es con base en las orientaciones pedagógicas de la NEM, con los 11 momentos. Te lo va a dar en una tabla así como está aquí, excepto lo que está aquí arriba. Esto sí hay que llenarlo a mano, pero todo lo demás tiene fases, actividades, sesiones, evaluación y recursos. Te va a hacer una lista de cotejo, rúbrica o guía de observación con criterios sociocríticos para que no solo evalúes si cumplió o no cumplió, sino que el mismo alumno en cada pregunta vaya desarrollando ese pensamiento crítico y por supuesto tú le des el acompañamiento, ¿ok? Entonces, maestros, vamos a practicar. Eres maestro de la fase 6, secundaria técnica, secundaria general o telesecundaria, del campo formativo lenguajes. Eres titular de una de las disciplinas como español, artes o inglés y quieres adquirir este webinar completo donde te comparto el paso a paso para diseñar proyectos comunitarios desde cero utilizando inteligencia artificial. Si ese es el caso, da clic al enlace para que puedas adquirir este gran paquete. ¿Qué es lo que incluye? Incluye, por supuesto, los 19 prompts, incluye la presentación en PDF, incluye el webinar con más de 2 horas y media de contenido, donde vamos construyendo paso a paso con un ejemplo real, un proyecto comunitario. Incluye también los formatos tanto del proyecto como de las herramientas de evaluación para que tengas todo para implementar en el plano didáctico. Así que no lo pienses más y adquiere este webinar de 2 horas y media con contenido exclusivo para ti que eres del campo formativo lenguajes. Recuerda, abordamos la metodología de proyectos comunitarios, diseñamos desde cero y con la ayuda de la inteligencia artificial un proyecto comunitario el que tú requieres. Aquel que nos está solicitando la nueva escuela mexicana no son prompts genéricos, son prompts diseñados desde cero especialmente para este campo formativo, donde aprenderás a personalizar tus clases, implementando actividades fundamentadas en el DUA, elaborando material didáctico,
implementando actividades para alumnos que tengan dificultades para aprender, actividades motivadoras, actividades para romper el hielo, para iniciar bien el día, actividades de aprendizaje con una perspectiva sociocrítica, herramientas de evaluación para que tú puedas implementarlas con el enfoque de la nueva escuela mexicana. Así que no lo pienses más, da clic en el enlace y te veo dentro de este maravilloso webinar. Sukit no kahlo, sinti no miyowan, tezcal no isyolwan, wan no yolo chalchiwi, metzti no nana, tonati no tata, huanquia huacteco, no yolilis ne maca. La luz de una vela revela las puertas a las voluntades formadas.